Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Los distraídos. Algunos lo ignoraban, creían que la tierra era inhabitable, no miraron la grieta que el sismo abrió, no estaban cuando el cáncer aparecía en el rostro espantado de un hombre, rieron en el instante en que una manzana en vez de caer voló y el universo fue declarado loco. No presenciaron la degollación del inocente, nunca distinguieron a un inocente del que no lo es. Por otra parte, habían aprobado desde el principio la pena de muerte. Continuaron llegando a los lugares, exigiendo una silla más cómoda, un menú más exquisito, un trato más correcto. Querido, si te sirven sin gratitud, castígalos. Y en los muros había un desorden peculiar, y en las mesas no había comida sino odio, y odio en el vino, y odio en el mantel, y odio hasta en la madera y en los clavos. Entre sí cuchicheaban los distraídos. ¿Qué es lo que sucede? Hay que quejarse. Nadie escuchaba, nadie podía detenerse. Era el tiempo de las emigraciones. Todo ardía, ciudades, bosques enteros, nubes. Hola, con este poema de la poeta mexicana Rosario Castellanos le damos la bienvenida a Días de Radio. Hoy tenemos para ustedes un programa sobre la censura. Sí, sobre la censura. La censura a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una constante. Esta práctica que implica silenciar, acallar, hacer olvidar y hasta condenar por lo que se sabe, lo que se sueña o lo que se lee, ha buscado hacer proscritos algunos libros, ideas, lenguas y hasta personas. En este programa de Días de Radio queremos dar una mirada a la censura, a aquello que se prohíbe por fantasioso, cruel, peligroso, nimio, bello, o simplemente porque el poderoso no lo conoce. En la voz de Lina María Palacio conoceremos el trabajo que ella y Alejandro Hernández Flores realizaron en una institución educativa para recuperar los grimorios, libros secretos que eran considerados peligrosos. En esta versión actualizada, la magia, la de vivir, pensar, soñar o actuar, se encuentra del lado de las mujeres, pues son ellas quienes compilan saberes, redactan pócimas, idean conjuros y hasta procuran palabras secretas para proponer y construir espacios seguros e igualitarios para niñas y jóvenes. Les dejamos esta nota como un artilugio para obrar algún milagro. Ya hemos tenido ocasión de conocer las vicisitudes humanas de algunos científicos que bajo la palabra del profe Mario Vázquez han caído del pedestal. Galileo, Pascual, Newton y Lavoisier han dejado ver lo que hay detrás de su genialidad. Hoy el turno le corresponde a Charles Darwin, reconocido por sus teorías de la evolución. Solitario consumado, curioso nato y explorador temerario que puso las bases para otro relato sobre las condiciones de adaptabilidad de las especies. Su teoría, igual que los grimorios, es censurado en algunos países, pues sus explicaciones se oponen al creacionismo. Desde el Centro Musical El Jordán nos llega un relato llamado El crepúsculo de la serenata, una narración que cuenta la manera como un amigo de esos incondicionales en la vida necesita compañía y aliento para llevar a cabo una misión delicada, una serenata. Esa vieja práctica que emula los tiempos de la juglaría, pues a través de canciones intenta llevar mensajes a corazones rotos. Santiago Arango nos hace sentir el miedo, la emoción, las ideas locas que rondan, los estimulantes del ánimo necesarios para cumplir esta misión y nos sorprende con un final inesperado. ¿Existe censura en la serenata? Pues, como esta es la línea del programa, quizás sí. Consideramos que a veces se encuentran modos y medios para impedir que las notas musicales encuentren los corazones enamorados. También la literatura infantil ha sufrido la censura.
Es decir, que se han indicado que hay libros peligrosos, dañinos, que hay que proscribir de los espacios de formación y promoción. En la voz de Joana Rivillas conoceremos Un elefante ocupa mucho espacio, cuento de la escritora argentina Elsa Bornemann, que durante la dictadura militar fue prohibido. Les invitamos a pensar en las razones que tuvieron las autoridades militares para impedir que este libro llegara a muchos oídos. Les contamos una de ellas, el exceso de fantasía. Y para finalizar Días de Radio, queremos leer un programa de la escritora rumana Ana Blandiana. Definición: demasiado bello para no ser conquistado, demasiado joven para no ser dominado, demasiado rico para pertenecerse a sí mismo, demasiado sabio para luchar, demasiado valiente para no ser herido, demasiado escéptico para no ser vencido, demasiado vencido para no ser libre, demasiado libre para no ser humillado, demasiado humillado para morir. Esperamos que disfruten este día de radio sin censuras, sin prohibiciones, sin ocultamientos. Grimorios, saberes prohibidos. ¿Han escuchado hablar de los grimorios? ¿Acaso les suena a brujas, hogueras y mujeres herejes? Los grimorios son libros muy antiguos que han sido herramientas femeninas casi desde el inicio de la vida alrededor de la escritura del ser humano. Si un libro en sí mismo es un tesoro, un grimorio es la pieza más preciada que contiene. Son libros de magia, fueron muy codiciados durante la Edad Media. También son libros que contienen saberes antiguos y muy prácticos, donde se reúnen conocimientos de todas las disciplinas: medicina, astrología, herbolaria y sí, magia. Pero lastimosamente han pasado a la historia como libros de brujería, de pactos con el Señor Oscuro, hechos de piel de tiernos niñitos recién nacidos o de bonitos animales obtenidos como la herramienta más preciada de las brujas. Para la Edad Media, eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir, y menos eran las mujeres en esta cuenta tan estrecha, aquellas que sabían hacerlo, y sobre todo en latín, considerada la lengua culta y además la lengua de los hombres cultos. Por eso, aquella mujer que poseía un grimorio necesariamente tenía que ser una bruja. ¿Qué otra explicación podría haber? Eran mujeres que se adentraban en el bosque, conocían las hierbas y plantas aromáticas, medicinales, también podían curar algún mal o dolor con estos brebajes, hechizos o pociones. Y si hacían magia, por supuesto que eran brujas, así que a la hoguera. Los grimorios se resignifican en el marco del trabajo de pregrado tras los gestos rebeldes, narrativas e imágenes de mujer para desacomodar las formas y configurar una ética del cuidado de sí y del otro de los estudiantes de licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana, Lina María Palacios Mena y Alejandro Hernández Flores, en su proceso de práctica en la institución educativa Centro Formativo de Antioquia, CEFA, con estudiantes de 9º, 10º y 11º grado. Siendo así, los grimorios ya no son condenas de muerte, ya no son el artilugio de comunicación con el diablo. Son libros que recopilan los saberes de muchas mujeres que en su contacto, experiencia y conocimiento con la naturaleza, el bosque y el cielo pudieron realizar un ejercicio de compilación de saberes que contribuía al bienestar de la vida en sus comunidades. Cuando los grimorios llegan al aula, se convierten en una herramienta que le da voz a las jóvenes que la habitan. Ellas se apropian y con determinación deciden entonces escribir pócimas, hechizos, recetas que contribuyan al bienestar y a la vida digna de las mujeres del siglo XXI. Así, nace una poción que aconseja a otras mujeres sobre cómo apoyarnos entre nosotras, o aquel hechizo que reivindica el rol de la mujer como líder, o esta de una estudiante de 11º grado. Receta para ser la mujer que quieres ser y no la que el mundo dice. Ingredientes: una taza de corazón grande y valiente, un tazón de sueños, 2 tazas de fuerza y valentía, 3 cucharadas de amor propio, un cubito de perseverancia. Proceso:
Mezcla bien los ingredientes con un poco de agua, aquella que tanto te empuja a lo malo del mundo. Mientras bates la mezcla, repite estas palabras: Mulier velato, felix femina. Mulier velato, felix femina. Cuando la mezcla esté lista, guárdala en varios frascos, dejando uno para ti y dándole los otros a aquellas mujeres que consideren que no son lo que quieren ser por culpa de esta sociedad machista. A los salones de clase llegaron los grimorios con sus páginas vacías, hechos con cartón paja, papel craft, una mezcla de colbón y agua, pintura, puede ser negra dorada, y un ligero toque de betún de Judea. Esto le da un aspecto envejecido y acentúa sus formas de libro antiguo. Pero su forma definitiva se la dieron las estudiantes. De su puño y letra crearon las pociones, hechizos y las recetas. En el grimorio que la acompaña está registrada la imagen de la mujer como espíritu del bosque. Ella levanta su mirada como guardiana de la tierra, producto de la fertilidad de la vida misma. Sus pies se enuncian como el ramaje que vincula lo más profundo, troncos fuertes, sus piernas, cafés, rugosas, cargadas de vitalidad, sostienen entre su pelvis la flor, sinónimo de delicadeza, sutilidad, renovación. Se abre camino en su vientre con la imagen del universo en una espiral que conecta con su seno izquierdo, del cual brota el testimonio creador, savia dulce, savia de vida que se desliza por su costado hasta caer en la tierra, permitiendo el germinar de todo lo que se posó sobre ese territorio. Ondea su cabello al ritmo que marca el compás del viento y su rostro permanece sereno, presa del regocijo de saberse hija de la tierra, hermana de todas. Reconoce en el nuevo nacimiento la naturaleza de la madre y su ser hecho semilla. Los grimorios entonces, a la luz de las voces de las estudiantes, emergen en un nuevo significado, en el verdadero. Asimismo, las estudiantes reconocen el poder de la palabra hegemónica que dictamina cuál es la verdad que se cuenta y encuentran las herramientas de la mano de los maestros en formación para crear formas de resistencias a través de la palabra dulce y la hermandad. Ya no más saberes prohibidos. El pedestal. Con el profe Mario Vázquez. Porque fueron seres humanos como nosotros. Nos bajamos un momento del pedestal para conocerlos mejor. Hoy bajamos del pedestal a Charles Darwin. Nace un 12 de febrero de 1809 y de joven era mal estudiante y odiaba la escuela. Lo que sí tenía era perseverancia y sobre todo mucha curiosidad. A los 16 años, su padre lo envía a la Universidad de Edimburgo con la ilusión de que se convierta en médico, como era algo habitual en su familia. Sin embargo, no es capaz de llevar adelante esos estudios y abandona. Por lo que, 2 años más tarde, su padre lo envía ahora a la Universidad de Cambridge para que estudie teología, para que en un futuro se convierta en pastor. El destino nunca lo lleva a convertirse en pastor porque le llega una carta, una invitación a navegar en el HMS Beagle a cargo, al mando del capitán Robert Fitzroy. Iba en calidad de naturalista, porque conocían su curiosidad sobre la naturaleza, pero en el fondo también iba en calidad de compañero de viaje del capitán, porque por las normas de navegación no podía relacionarse con la tripulación y se mantenía bastante solo y no tenía con quién conversar. Y a los 22 años se embarca en el Beagle en el año 1831 y navega por el mundo durante 5 años. En ese viaje, que le permite conocer muchas geografías, él va tomando muestras y las va enviando de animales y de vegetación y las va enviando a Inglaterra para estudiarlas posteriormente. Una vez que finaliza su periplo marino, 1836, comienza a analizar todas las muestras que había llevado. Este trabajo, este análisis, le lleva más de 20 años y recién en 1859
publica la obra El origen de las especies, el trabajo con el que daría una mirada diferente a la naturaleza, confrontando, como lo hiciera Galileo en su momento, el pensamiento religioso. Este trabajo, como decimos, le demanda gran parte de su vida. A nivel personal, a los 30 años se casa con una prima hermana, con quien tienen 10 hijos, 2 de los cuales fallecen cuando aún Charles Darwin estaba con vida. Ese trabajo enorme que le lleva a poder publicar El origen de las especies, lo realiza en condiciones de salud muy frágiles, puesto que prácticamente desde los 30 años hasta su muerte a edad avanzada, padece de innumerables dolencias, tiene muchos quebrantos de salud, dolor, agotamiento, ansiedad, depresión. Inclusive se especula que pudo haber contraído el mal de Chagas al ser picado por una vinchuca en Argentina, quien le pudo haber inyectado el Trypanosoma cruzi responsable de esta enfermedad. Trabaja hasta edad avanzada y prefiere hacerlo de manera cada vez más solitaria. Se convierte en un hombre solitario, algo como le sucedió a Cavendish, pero ese es otro pedestal. El pedestal. Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo podcast del Centro de Documentación Musical El Jordán. Esta es nuestra semana del podcast y hoy leeremos el texto El crepúsculo de la serenata, un relato de amor, música y amistad. Toda la noche me había dicho, acompáñame, hacele, pero yo le respondía, huevón, será, es que ya es muy tarde. Al fin de cuentas me convenció, era mi parcero y estábamos para batallar y lidiar las trincheras de la vida. Además Johnny sufría un despecho que le iba a tumbar el pelo. El asunto es que salimos de un bar de Envigado a la 1:30 de la mañana. Corría el año 1999 y era una época de grandes bares para tomar cerveza y bailar rock and roll en la ciudad. El Pub, El Muro, Montrose, Pop and Wave y Cancielo eran algunos y nosotros teníamos postdoctorado en rumba nocturna. Al salir del bar, era la segunda temporada de Barnaby Jones en la Casona de Envigado, tomamos la avenida del Poblado y nos trepamos por Las Palmas hasta llegar al barrio Loreto de Medellín para aterrizar luego en Buenos Aires, una travesía de sur a oriente. Llegué y entré a mi casa, enfundé la guitarra acústica, la colgué en la espalda y saqué una chichigua de dinero que tenía debajo del colchón. Acto seguido, fuimos a comprar 2 botellas de vino. Ya estábamos en la ruta, íbamos agazapados, casi acurrucados por la baja temperatura, en una Yamaha 80 de cilindraje y transitábamos por la vía Santa Elena que conducía al oriente antioqueño. Nuestro destino, el heladísimo municipio de Guarne. Teníamos que recorrer 2 horas, a muy buen paso, en esa motico 80 para estar tipo 4:30 de la madrugada en una tierra que al final, hay que decirlo, en honor al esfuerzo de aquel amor esperanzado, no fue tan helada como el lánguido recibimiento. Las condiciones para la misión no eran muy buenas, pero nosotros éramos callejeros y además, ¿cómo dejar tirado a un amigo que te prestaba plata, compartió el corazón astillado por los desamores, te cuidó las malas borracheras y que ofrendaba su casa para dormir a veces más que en la tuya? Como sea, se requería lealtad y teníamos que lograrlo. No importaba nada, que estuviéramos empapados y con escasos 6.000 pesos en el bolsillo, que el transporte fuera en una desbarajustada motico. Sí, tenía las 2 ruedas y era muy todera, pero con un cilindraje que no nos permitía gran velocidad. Como si fuera poco, por la hora había mucha neblina en la carretera, pero eso tampoco era relevante. Llevábamos la guitarra y el vino para ir tomando y calentándonos mientras intentábamos conversar para no quedarnos dormidos. Pero vendría algo con lo que no contábamos los primíparos motonetos de carretera. A Johnny se le empezaron a poner tiesas las manos por el frío tan hijueputa. Pero que va, parábamos, nos echábamos 2 tragos de vino, frote de manos y hágale para arriba. Alexandra nos esperaba e iba a caer de rodillas ante semejante cruzada de amor. Guitarra terciada en la espalda, botella de vino en cada mano y agachadito de parrillero para evadir el frío, como si sirviera. Así iba yo y todo marchaba en relativa calma hasta que, en un momento, pasamos por un desnivel de la carretera que mi amigo y piloto no pudo esquivar y que,
como escena de una mala comedia del cine, hizo que saltáramos y que yo abriera mis brazos con cada vinito aferrado a mis manos para caer en seco sobre el pavimento. Johnny no se cayó, a la guitarra no le pasó nada. Yo salí ileso cual general condecorado del Ejército del Amor, pero habíamos tenido una pérdida de insumos vital para las condiciones. Las 2 botellas de vino se hicieron trizas. «Huevón, ¿ahora qué hacemos?», fueron las palabras que alcanzamos a tartamudear, pero casi en el acto el frío las paralizó, dejándolas sin efecto. Así que luego del infortunio decidimos que ya no había retorno. Estábamos muy arriba para desfallecer. Avanzamos y tras buscar un estadero o cafetería en la carretera, cualquier plástico sostenido con 4 palos pero donde vendieran algo caliente, lo que fuera, al fin casi llegando al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro encontramos un kiosco. Ahí nos detuvimos y nos tomamos un aguardiente doble para intentar contrarrestar el aturdidor frío que se había apoderado de nuestros huesos y que en Johnny había causado que los dedos de sus manos parecieran barras de metal. Pero aleluya, lo único que nunca se escarchó fue el deseo de la serenata. Siendo las 5:10 de la mañana, ya con el canto de los pájaros al amanecer y un poquito de luz en la carretera, entramos al municipio de Guarne. Nos sentíamos héroes, la victoria era nuestra. Emocionados, buscamos la casa de aquel corazón por endulzar con cantos y la hallamos. Entonces parqueamos con torpe sigilo la moto, desempacamos la guitarra y nos preparamos para empezar la serenata. Pero los dedos de Johnny era eso que les dije, huesos de metal. Casi ni los podía mover, no lograba digitar las cuerdas, no alcanzaba a rasgarlas. Era tanto el frío acumulado que sus dedos eran como barras de hierro y no podía tocar. Como toda buena serenata, prendieron la luz. Se asomó Alexandra, una monita de 1,48 m de estatura, con actitud de generala. Miró con sobresalto y desgano desmedido. Lo único que balbuceó fue: «Johnny, ¿usted qué está haciendo aquí?». Luego entramos a la casa como niños regañados y literalmente nos acostaron para no sufrir una hipotermia. Dormimos un rato, despertamos achantados, nos dieron arepa con quesito y nos devolvimos para Medellín. La anhelada serenata nunca sonó y así murió y fue sepultado aquel amor. Hasta este momento, un podcast del Centro de Documentación Musical El Jordán. Acaban de escuchar el relato El crepúsculo de la serenata, de quien les habla Santiago Arango. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Un elefante ocupa mucho espacio. Un cuento de la argentina Elsa Bornemann. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Eso algunos no lo saben y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados, no era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor?, le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero, y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas. ¿De qué te quejas, Víctor?, interrumpió un osito gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga?, gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin una buena pregunta, exclamó Víctor entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones, y que patatín y que patatán y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que patatán fue la orden de huelga general. Bah, pamplinas, se burló el león.
¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor, el loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, las dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retusaban en los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales, cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó. Apenas pisó el césped. De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio. «¡Los animales están sueltos!», gritaron a coro antes de correr en busca de sus látigos. «Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas», les comunicó el loro. No bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. «Ya no vamos a trabajar en el circo, huelga general, decretada por nuestro delegado, el elefante». «¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas, a las jaulas!», y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. «Ustedes a las jaulas», gruñeron los orangutanes, y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: «Circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales». Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. «Caminen en 4 patas y luego salten a través de estos aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, maullen, ladren, rujan». «Basta, por favor, basta», gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. «Nos damos por vencidos. ¿Qué quieren?». El loro carraspeó y tosió. Tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. «Con que esto no, y esto tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras selvas o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario, he dicho». Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes o sujeto en el pico en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino a África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar 2 aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho espacio. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.